Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda ola nada está dicho. El gobierno publicó esta tarde-noche la lista completa de las actividades permitidas durante la cuarentena en regiones con nivel de alerta extremo, como es el caso de Lima Metropolitana y otras 9 regiones más. La verdad son varias las actividades que se están considerando en los rubros de agricultura, pecuario, caza y silvicultura, pesca y acuicultura, energía, hidrocarburos y minería, manufactura primaria y no primaria, construcción, comercio, servicios a la ciudad, servicios generales, entre los que se cuentan actividades de producción, servicios y establecimientos de la salud, entidades financieras, transportes de carga, transportes de caudales, actividades aeronáuticas no comerciales, actividades relacionadas al transporte aéreo. Estoy mencionando aleatoriamente servicios de reciclaje, servicios notariales, servicios funerarios, de lavandería, ferreterías, servicios de limpieza y otras más. Pueden consultar a todos aquellos interesados, que no serán pocos, en la página web que va a aparecer en algún momento en la pantalla, www.gov.pe/12498. ¿La tenemos, Chio? Hay que poner la dirección ahí para que la gente tenga a la mano, y si tiene su teléfono a la mano puede ir consultándolas. Es una lista muy amable y se menciona una actividad después de la otra. Repito, www.gov.pe/12498. Abajito ahí la tiene, mire, a la parte izquierda de la pantalla, ahí está. Allí usted puede leer todas las actividades que se van a permitir durante la cuarentena entre el 31 de enero, este domingo, y el 14 de febrero. Sobre cómo nos vamos a desempeñar durante la cuarentena, pero más que cómo nos vamos a desempeñar, por ejemplo, qué consejos útiles podríamos escuchar de alguien entendido en la materia como el epidemiólogo Antonio Quispe, pero además combinado un poco con las actividades, ¿no? Que en honor a la verdad no es o se diferencia de lo que fue la cuarentena que se aplicó desde el 16 de marzo del año 2020. Doctor Quispe, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Encantado, como siempre. Jaime. Buenas noches, gracias por la oportunidad de comunicar. A ver, ¿podemos subir el audio, que no lo escucho bien, al doctor Quispe, por favor? ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Bueno, lo primero, ¿cuál es su comentario sobre las actividades? La verdad que son varias, algunas no nos la esperábamos, pero lo interesante sería saber si estos desplazamientos de varias actividades nos va a permitir, a su juicio, usted que no tiene pelos en la lengua y es directo, cosa que en el Perú no estamos tan acostumbrados, y eso, a nuestra modesta opinión, nos hace bien. ¿Qué le parece? Es decir, la idea es contener la curva, aplanar la curva, que es, como usted bien lo ha dicho varias veces, vertical, solo hacia arriba. ¿Serán suficientes los 15 días? No, eso es un categórico no. Ajá. No hay ninguna probabilidad estadística de que esto se resuelva en 15 días. Pero más importante que eso, Jaime, es entender un poco de qué se trata controlar la transmisión. Claro. Por ejemplo, acabamos de presenciar cómo se ha vivido una diáspora masiva de gente llevando el virus desde todas las zonas de riesgo extremo a todas las zonas de riesgo alto o moderado. Entonces, eso es un gravísimo error. Si quisiéramos repetir los errores de la primera ola, lo que está pasando desde la gente haciendo colas en los supermercados para comprar papel higiénico, desde toda la gran cantidad de programaciones de actividades, de reuniones familiares para las parrilladas del sábado, desde los viajes interprovinciales con gente empaquetada por más de 8 o 10 horas, en contactos cercanos y continuos, en ambientes cerrados, y
pobremente ventilados. Pues es básicamente, estamos haciendo todo lo posible para meterle más queroseno al incendio y que se prenda más rápido. Entonces, Ahora, esas cosas debimos haberlas previsto y no se han previsto. se debió, hay un aparente consenso en ello, no abrir tantas actividades a fin de año. Usted también ha sido muy crítico y además ha observado con el rigor debido que esta segunda ola comienza en efecto con las compras de las fiestas. ¿Fue un error del gobierno abrir tantas actividades en diciembre? Sobre todo, no aprender las lecciones y los errores de otros países. Acuérdate que nuestras navidades son la última semana de diciembre, pero el Thanksgiving, que es este evento similar a la Navidad en los Estados Unidos, ya mostraba suficientes evidencias como para que países en otros lados del continente, en Europa, dijeran, mira, eso es una evidencia que nos alerta cómo tenemos que proceder, procedemos, y muchos de ellos cerraron. Y mira cómo hoy en día le están enrostrando al presidente Johnson todos los errores que cometió una y otra vez. ¿Y sabes cuál es el error más crítico? No haber implementado la cuarentena temprano, cuando tenía que hacerse. Y ese es exactamente el error que ha cometido el Perú en esta segunda ola. Ahora, usted cita a Johnson, es cierto, y él ha pedido disculpas públicas al Reino Unido en una conferencia de prensa que todos los diarios colocaron en primera plana, ¿no? Pidiendo perdón por justamente lo que usted señala. Pero usted dice que 15 días no van a ser suficientes. No hay forma. 30 días sería lo adecuado, es decir, que es algo que nos olíamos ayer con la doctora Patricia García, ¿no? Que 15 días, pero para ver, digamos, el resultado, algo más holgado o algo más certero, sería aplicar otros 15 días de cuarentena. En total serían 30. ¿Sería así? No, y te lo explico por qué. A ver. Doblar la curva implica no solamente cortar cadenas de transmisión de manera efectiva. Entonces, la cuarentena tiene un apellido y el apellido es estricta. ¿Qué implica estricta? Implica fiscalizada y que se cumpla. Entonces, tenemos 3 antecedentes en Perú que nos van a decir claramente que es bien difícil que en el país se implemente una cuarentena estricta. Primero, es el agotamiento pandémico, que es real, la gente está cansada, hay mucha gente que está incluso saliendo a marchar en contra de la cuarentena, hay mucha gente que está quejándose de que le están volviendo a quebrar la economía y arruinando sus negocios y no quieren respetarla y no la van a respetar. Segundo, el Perú es un país informal. Todas las previsiones que tenían que tomarse para garantizar a la gente alimentación, para poder soportar una cuarentena, están en proceso de planificación. Y tercero, que la evidencia más reciente es lo que pasó en la primera ola. ¿Qué es lo que tuvimos y qué es lo que cuantitativamente se midió? Un cumplimiento de la cuarentena altamente variable, altamente heterogéneo y con autoridades que lo implementaban a nivel regional en diferente magnitud. Y lo estamos viendo ahorita. Ya tenemos Pasco, Huánuco, Apurímac, 3 regiones que ya tienen hoy día una segunda ola mucho más mortal que la primera. Y esas 3 van a pasar a 4, a 5, y así una a una las 25 regiones del Perú van a caer y todas van a tener segundas peores olas que la primera. La pregunta del millón, y es la pregunta que todo el mundo nos hacemos, es ¿cuándo sucederá el pico? Y la respuesta es muy categórica y epidemiológica: el día en que controlemos la transmisión. Que supuestamente es con la cuarentena, como usted bien señala, con apellido estricta. Y dime qué medida se ha implementado para que sea estricta en todo el plan que el gobierno acaba de anunciar. por eso, digamos, ¿Dónde está la fiscalización? Claro, eso es consecuencia de lo que acabo de leer en la presentación, es decir, con todo el respeto que nos merece cada una de las actividades que se están colocando, pero la verdad que son varias actividades: lavandería, ferretería, servicios de limpieza, carpintería, gasfitería, electricidad, artefactos, mantenimiento, actividades de empaque, reciclaje, notariales, funerarios, soporte de TI, reparación de equipos de cómputo, servicio de sistema de seguridad, seguridad privada, ¿sigo? Establecimiento de hospedaje no clasificados, categorizados hospedaje. Es decir, es una cuarentena
descafeinada, una cuarentena con edulcorante? Yo creo que es una cuarentena que no ha evolucionado conforme a lo que se requiere de tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, nuevamente, volvemos a lo básico, ¿no? Y es importante volver a repetirlo, repetirlo, repetirlo. El virus lo transportan las personas. Las personas infectadas llevan consigo el virus y lo liberan a través de los aerosoles. Entonces, todo lo que hagamos para evitar de que esos aerosoles pasen de la persona infectada a la persona susceptible contribuye a interrumpir las cadenas de transmisión. Y los mensajes son los que vale la pena resaltar una y otra vez. Usa una mascarilla, pero con sello. Si puedes pagarte una KN95, una 95, una FP2, bienvenido a tu bolsillo. Si no puedes, doble mascarilla, una quirúrgica y una de tela, y asegúrate de hacerle un nudito en el esto para que ajuste bien. Es tu primera línea de defensa. La segunda, distanciamiento mayor de 2 metros. Si tú estás viendo un centro comercial, estás viendo unas colas de la gente apiñada, estás a punto de entrar a un ambiente cerrado, Claro, vete. hacinado, Claro. con contactos cercanos y continuos, date la vuelta y vete, la comida no se va a acabar. ¿Qué haces comprando nuevamente Papel paquetes higiénico. y paquetes de papel higiénico? ¿Para qué? Por el amor de Dios. Segundo, y el mantra, nuevamente hay que volverlo a Sí, repetir, sí. evita los contactos cercanos y continuos. ¿Qué cosa es cercano? Menos de 2 metros. ¿Qué cosa es continuo? Menos de 15 minutos. Evita los espacios cerrados y concurridos. ¿Qué cosas cerrados? Todo aquello que tenga ventilación artificial y tenga ventanas y puertas como las agencias bancarias, como todos los ambientes que vamos a visitar para poder consumir sus alimentos. Hacinados. Ese espacio concurrido en el cual tú veas de que no hay 2 metros de separación entre persona y persona, son caldos de cultivo de COVID. Entonces, si tú te cuidas, cuidas a tu burbuja. ¿Y tu burbuja quiénes son? Son los que cohabitan contigo. Exactamente. Son los que comparten tu riesgo de transmisión. Tú, cuando almuerzas con tu familia, con tu papá, con tu mamá en tu casa, estás sin mascarilla. Hoy en día, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, a diferencia de la primera ola en la cual decíamos, hay un positivo, lo aislábamos en la casa, ¿te acuerdas? Sí, Ambientábamos un cuarto con baño, lo encerrábamos ahí para que no contagie al resto. sí. Con este virus súper contagioso, llega un caso positivo a la casa, inmediatamente todos se contagian. O sea, en el trayecto en el que de la puerta de entrada hasta el cuarto que le han separado, ya contagió. Es lo que usted nos está diciendo. No, sino que la gente en las casas tiene que entender que este virus es 70% más contagioso. La cantidad variante de virus que libera la persona infectada en el ambiente que es su casa, cuando te enteras de que ya tienes la enfermedad o manifestaste el primer síntoma, ya contagiaste a todos. Entonces, lo que estamos observando en toda la data que estamos analizando, los diferentes estudios de cohorte, es que los juergueritos de Año Nuevo están enterrando ahora a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela. Los niños menores se están infectando, ellos mismos están sufriendo enfermedades con síntomas severos. Y estas variantes producen una enfermedad más sintomática, con síntomas que son mucho más visibles. Por ejemplo, La diarrea. Están llegando los pacientes con pañal a las emergencias. ¿Por qué razón? Porque uno de los síntomas que se manifiesta cuando no tiene una carga viral importante es de que esos receptores de enzima convertidora de angiotensina que están en tu tracto gastrointestinal, en tu tracto respiratorio, en tu riñón, en tu corazón, hace que los síntomas en cada uno de estos órganos se manifiesten. Tos, dificultad para respirar, aparato respiratorio, diarrea, tracto gastrointestinal, problemas cardiovasculares, tu corazón, te falla el riñón, renal. Entonces, toda esa floridez del cuadro es lo que los médicos están viendo todos los días en las emergencias. ahora, mire, vamos a compartir algunas imágenes recientes. Esta, por ejemplo, es del periodista del comercio Charles Hernández, que publica en su Twitter lo siguiente. Así luce, hagámosle un acercamiento, Chío. Así luce el terminal de Plaza Norte a pocos días del inicio de la inmovilización social. Casi puedes mirar el nivel de contagio que hay ahí. O sea, ahí Y no hay solo distancia, eso, nada. sino que esta gente se está infectando entre ellos y va a llegar a su lugar de destino.
donde lo primero que va a hacer abrazar a su papá, a su mamá, va a contagiar a su papá, a su mamá, y para su mala suerte, todo aquel que se contagie hoy en día entra en este juego macabro de la ruleta rusa, en la cual 1 de cada 20 va a ser una que dependa su vida de conseguir una cama UCI que no hay. Exacto. El Ahora, 95% de los casos se autolimitan solos, ese 5% requiere manejo hospitalario, muchos de ellos UCI, y ya no hay más UCIs. Ya no podemos salvarle la vida. ahora, uno de los protocolos para los viajes, aunque ahí la distancia social no existe, es el protector facial. Ciertamente, y aquí lo decimos casi a diario, yo mismo he visto gente que usa el protector facial de visera, ¿no? O sea, lo tiene para arriba, lo cual no sirve para nada. En la nuca, pero sí, digamos, protegiéndose la nuca. sí, lo tiene en la nuca. Pero usándolo correctamente, el protector facial disminuye el riesgo con mascarilla, si quiere doble mascarilla. ¿Sirve en realidad el protector facial bien usado? Sí. Ajá. Y es muy importante que lo expliquemos por qué razón. A ver. ¿Cómo se protegen los intensivistas atendiendo pacientes severos que botan más virus todavía? Al paciente le ponen la mascarilla primero. No le ponen cualquier mascarilla, le ponen un respirador. N95, FFP2, Claro. lo que tengan a la mano. Ellos tienen una mascarilla que es un respirador, que sería perfecto. Y no solo eso, se colocan una quirúrgica debajo incluso. Luego de eso se colocan su máscara y están con un EPP completo. Entonces, ¿se puede mitigar el riesgo? Claro que sí. Ellos pueden estar expuestos a paciente tras paciente, tras paciente, tras paciente y no infectarse si se protegen adecuadamente. Por eso es que la mascarilla funciona. Claro. Porque tú puedes estar expuesto a gente infectada, pero entendiendo cómo se transmite el virus, puedes protegerte adecuadamente. Por eso es que, más que esperar a las vacunas que llegarán Dios sabe cuándo en septiembre, la importancia de que todos entendamos que es vital, de eso depende tu vida, que uses bien un protector que te tape la boca y la nariz. Eso lo consigues con un respirador o con doble mascarilla. Ahora, otras imágenes que tenemos tienen que ver con lo que usted mencionaba hace un momento. Hay una marcha en ciernes, afortunadamente no son muchos, y ciertamente tienen el derecho de manifestarse. El problema, como se está viendo en este momento, es que no usan la mascarilla, en primer lugar, ¿no? O la tienen abajo, ¿no? Están desprotegidos, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, porque incluso algunos de ellos no creen en la mascarilla y dicen cosas como que la vacuna es transgénica, la vacuna es mortal. Hay afiches que dicen nuevo orden mundial, OMS despierta, no al toque de quiebra, no a la cuarentena, déjanos trabajar. Digamos, ellos, repito, tienen toda la libertad de expresarse, lo amparan además la Constitución, pero el hecho de no usar mascarilla y el hecho de, digamos, ir en contra de la política sanitaria que justamente usted está predicando en este momento, ¿qué reacción le produce? Bueno, viene la parte de estricta, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que no respetan las recomendaciones y exponen al resto de la comunidad? Pues no le das prioridad en los hospitales. O sea, esa persona irresponsable que sale a propósito a contagiarse, regresa a su casa, contagia a su papá, a su mamá, y ese papá, la mamá, va a requerir una cama de hospitalización, no se les prioriza. ¿Y cómo hacemos eso en la práctica? En todos los hospitales del Perú, hoy en día, se les está dando chances de vida. Todos tienen 50, 60, 100 pacientes en lista de espera esperando la siguiente cama que se libere. En todos los hospitales se hace una evaluación de la probabilidad de sobrevida y se le da chances a aquel que tiene la mayor chance de sobrevivir. Y mira cómo es de cruel el virus. Hoy en día, antes hablábamos que se hizo un contrato de las privadas con el MINSA para poder cubrir la atención en camas UCI en las privadas. Incluso dan 50.000 soles de cuota. Ahora están pidiendo 190.000 soles por una cama UCI de depósito. 220.000 soles. Increíble. ¿Qué familia puede pagar ese dinero? Y mira, no es que vas a necesitar ese dinero para un miembro de tu familia, porque esto estamos hablando de que contagia a todos,
Se muere la abuela, luego empieza el papá, luego empieza la mamá. Hay una familia que llamó al rotafono ayer, 9 personas, y estaban tratando Porque decía, de es lo evitar más normal una. ahora. Se habían muerto 8. Estaban evitando que se muera el 9º. O sea, así de grave es. De esos casos van a ser lo normal dentro de poco. No va a ser extraño ver familias enteras que van cayendo uno tras otro. ¿Por qué razón? Porque este virus no es el mismo que enfrentamos en la primera ola. Este virus es súper contagioso y es muy importante que entiendan esto. Si tú tienes síntomas y resultas prueba negativo, tienes la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque este virus, en la prueba molecular que utilizamos, tenía 3 targets. El virus ha mutado 1, ahora tiene más falsos negativos. Y en medicina, todos los médicos que hemos sido adecuadamente formados entendemos que la clínica manda. Tienes un paciente con tos, tienes un paciente con fiebre, un paciente con diarrea, cuadro florido de COVID, te haces la prueba molecular, sale negativa. ¿Qué hace? Los mandan a su casa. O sea, no, lo que está diciendo usted es que la variante... que no lo dé como positivo. Lo que usted está diciendo es que la variante es altamente probable que no sea registrada, no sea detectada por pruebas moleculares. Aumenta la tasa de falsos negativos. La prueba te dice negativo y el paciente tiene la enfermedad. Y no solo eso, más terrible todavía, la gente que tuvo la enfermedad ahora está en peor riesgo de muerte. ¿Por qué razón? Porque las tasas de reinfección se están incrementando y la gente que vuelve a tener, sus chances de sobrevida son menores que aquel que por primera vez lo tiene. Y no solo eso, sino que las secuelas son peores aún. Entonces, toda esta información está saliendo en la literatura todos los días. Y acuérdate que cuando llegó el virus de China, todos los científicos estábamos como locos leyendo paper tras paper tras paper tras paper para educarnos cómo hacer eso. Las variantes prácticamente han vuelto todo a cero y estamos recién volviendo a empezar a conocerlas. El presidente Johnson reportó que era 30% más letal. Ese estudio está en camino, no se ha verificado. Pero para que el presidente Johnson salga a decir eso es lo que yo pensaba, es porque su comité científico ya lo informó hace rato. Así ¿no? es. Sí, el paper va a salir, pero la evidencia está ahí, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos que entender, todos, es que este virus que vamos a enfrentar en esta segunda ola es un supervirus. Y esta segunda ola va a ser de proporciones, ya no prefiero decir ni siquiera un número, pero va a depender de que todos nos unamos. Y una lágrima por el ángel del oxígeno. Un corazón valiente que regalaba oxígeno, que apoyaba a su gente y que hoy en día se tiene que esconder en su casa por las amenazas de los extorsionadores y los mafiosos que lucran con el oxígeno en el Callao. Una lágrima por todos los intensivistas que están chambeando doble turno para poder salvar más vidas y multiplicar su cantidad de horas para poder entrenar a otros especialistas a hacer lo que ellos han aprendido en tantos años. Por todos aquellos científicos que han desarrollado nuevas tecnologías para poder salvar vidas. Y nuevamente, todos vamos a sumar. Ustedes, los comunicadores, los científicos, los epidemiólogos, la comunidad, la mamá del vaso de leche, pero siempre y cuando entendamos que el acto de interrumpir cadenas de transmisión empieza con todos y cada uno de nosotros. Con ese acto maravilloso de colocarte bien la mascarilla. Sí, es cierto. Acá todas las noches terminamos el programa modestamente aconsejando cómo usar la mascarilla. Doctor Quispe, como siempre, un gusto. Gracias por sus palabras, gracias por su sinceridad. Honestamente brutal, como diría Calamaro, pero necesaria a la vez. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias, Jaime. Buenas noches. Cuídense mucho, por favor. Igual usted. Antonio Quispe, médico epidemiólogo. Yo simplemente debo añadir que después de escuchar al doctor Quispe, sea muy juicioso a la hora de votar. Muy juicioso. Escuche usted a los candidatos, a cada uno de ellos, y solamente yo le aconsejo que se tome el trabajo de estudiar cuál ofrece un liderazgo real frente a la pandemia. Porque aquel presidente que sea elegido en abril o, lo más probable, en junio, en la segunda vuelta,
va a ser el encargado de vacunarnos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Se ha puesto a pensar que al que vamos a elegir nos va a vacunar a todos? Porque las que llegan ahora en febrero o marzo es para el personal médico, clínico, Cruz Roja, de primera línea, policías, militares. Luego vendrán las vacunas para la fase 2, personas de riesgo, y luego la fase 3, que es para, digamos, las personas, vamos a decirle, comunes mortales. Entonces sea muy juicioso. Solamente fíjese cuál le asegura a usted un plan de vacunación y un liderazgo absoluto frente a la pandemia. Consejo hasta de un conejo. Vamos a hacer un necesario paréntesis a la pandemia. Después vamos a regresar para hablar de la salud mental, que es otro problema, ¿no? Le decía,